lo primero, también agradecer a la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid y a Innor Madrid, ¿no? Que a través de la Plataforma Tecnológica de la Construcción, de la cual Grant Thornton también forma parte, que hayáis pensado en mí para dar esta keynote en la que básicamente vamos a dar algunas pinceladas de cómo se está afrontando esto que genéricamente se llama transformación digital en el sector de la construcción, pero que ciertamente es un contexto complejo en el cual, como veremos, pues lo que tenemos es una mezcla, por un lado, de tecnologías, evidentemente, pero también de cuestiones asociadas al posicionamiento estratégico de las compañías, así como a la implementación que de estas tecnologías se tengan que hacer en cada una de las organizaciones. Implementación que no siempre es sencilla e implementación que en algunos casos está vinculada directamente a la realización de actividades de esto que llamamos innovación en sentido genérico, pero que básicamente lo que venimos es a hablar con un término bastante genérico de una transformación de modelo de negocio en el sector, que a día de hoy no nos engañemos, y Carlos Martínez de Petec pues lo ha venido exponiendo al principio. Veníamos de un enfoque muy tradicional, yo diría que excesivamente tradicional, pero que a día de hoy lo que estamos haciendo es pues recuperar el tiempo perdido para entrar de lleno en el siglo XXI. Para ello, bueno, yo he preparado una pequeña presentación que espero que se vea aquí, ¿no? Que hemos llamado palancas para la transformación digital, ¿no? Antes de entrar en cómo afrontar esa transformación digital, sí es cierto que me gustaría analizar por qué estamos en este contexto, ¿no? Bueno, la realidad es que para el año 2030 se prevé, el año 2030 es dentro de 10 años, no pensemos que es que estamos hablando de un futuro lejanísimo. Estamos hablando de que 7 de las 10 mayores economías del mundo van a ser de esos países que a día de hoy denominamos emergentes, ¿no? Por supuesto, España no va a estar en ese grupo, ¿no? Donde además la mayor parte de la población mundial, aproximadamente bueno, pues un 50% del Producto Interior Bruto y por tanto pues de la masa humana de nuestro país, se van a ir a vivir a ciudades. Pero es que además esas personas, ¿vale?, van a estar distribuidas a nivel económico de una manera muy diferente. Se prevé, bueno, de hecho, en el año 2015 aproximadamente más de la mitad de lo que denominamos clase media ya no está en los países que denominamos desarrollados, ¿no? En ese concepto de Europa, Estados Unidos y algunas zonas de Asia, sino que en general el eje Asia-Pacífico aglutina más de la mitad de la clase media, ¿no? Es decir, esto que estamos denominando un nuevo orden geográfico, un nuevo orden mundial, ya está aquí y se va a acentuar en los próximos años. Pero es que además nos encontramos con una escasez clara de recursos medioambientales y aquí la construcción y cómo afrontamos el futuro de las infraestructuras tiene muchísimo que decir, sobre todo teniendo en cuenta que para el año 2030, de nuevo de aquí a 10 años, se va a requerir un 35% más de recursos alimentarios, entiéndase básicamente alimentos y agua, para satisfacer esa demanda poblacional que vamos a tener, ¿no? Y además lo comentábamos en la previa que hemos tenido de una manera un poco jocosa, pero que ciertamente tiene una repercusión indiscutible en nuestro sector, todo esto acompañado de una tecnología que se adopta a una velocidad salvaje, ¿no? Tengamos en cuenta que para que la mitad de la población de Estados Unidos tuviera un teléfono se requirieron 75 años. Hoy en día, bueno, pues hemos aprendido en 3 meses a trabajar online y a tener webinars y avanzar en la digitalización, pues en el sentido en el que estamos avanzando, ¿no? Se dice por ahí, hay estudios de que en apenas 3 meses de pandemia hemos avanzado unos 6 años en digitalización, ¿no? Bueno, pues esta velocidad en la adopción de los cambios tecnológicos también irrumpe en el sector construcción y unida a todo lo anterior, a esa visión estratégica de medio plazo, hace que sea necesario introducir en las organizaciones un cambio estratégico. ¿Cómo ven esto las empresas, no? ¿Cómo están las empresas dándose cuenta, no? Bueno, pues
Los ejecutivos, el 70% de los ejecutivos, estos son datos del IBR, del International Business Report, que es un informe que elabora Grant Thornton anualmente analizando sentimientos y preocupaciones estratégicas de más de 12.000 ejecutivos de todo el mundo. De esos 12.000 ejecutivos, el 70% pues, están preocupados por la productividad de sus organizaciones para crecer. Hasta aquí normal. Pero piensan que lo van a conseguir un 60%, más de la mitad, casi 2/3, invirtiendo más en tecnología. Y 1/3 aproximadamente saben que esa productividad solo la van a lograr invirtiendo en investigación y desarrollo. Bueno, pues la construcción no es ajena a esta tendencia. ¿Y por qué no es ajena a esta tendencia? Pues no es ajena básicamente pues porque el mercado está cambiando, ¿vale? Aparecen nuevas compañías del sector acaparando nuevos mercados. Por ejemplo, en inmobiliario se está hablando del build to rent muchísimo, temas del home sharing, por supuesto las cuestiones asociadas al coworking, lo que se ha denominado llamar co-living. Bueno, pues son nuevas compañías que identifican nuevos mercados y que ganan dinero. Y que ganan más dinero además que empresas tradicionales con un modelo de negocio, digamos, más clásico, ¿no? A su vez, existen nuevos sistemas de producción. Podríamos aquí hablar de los temas de impresión 3D, de construcción industrializada, por supuesto, todos los temas de modularidad, el BIM, por supuesto, entraría dentro de esta parte. Es decir, estamos en una plena transformación, no ya solo en mercados nuevos, sino de las operaciones, pero que además tiene que tener un elevado nivel de dinamismo para adaptarse a esos cambios sociales que veíamos al principio, ¿no? De nuevo, pues la experiencia de usuario, la gestión de los clientes, pues está empezando a tomar en construcción un papel relevantísimo, ¿no? Y que sobre todo en negocios tipo B2C, léanse promotoras, empresas arrendatarias, empresas que operan en activo cuyos consumidores pues, son ciudadanos, ¿no? Usuarios finales, saben que en esa experiencia, en esa capacidad de personalizar el producto inmobiliario, existe una tasa importantísima de éxito. Esto era impensable hace apenas 7, 8, 10 años, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues todo el mundo de la estrategia de digitalización, eso que se ha venido a denominar construcción 4.0, en el cual, bueno, pues hablaremos de cómo trabajar con la información que se genera en el sector para llegar a afrontar, bueno, pues esto que denominamos genéricamente construcción 4.0 y que no es más que abrazar herramientas digitales para conseguir encontrar esos nuevos mercados y trabajar en esos nuevos sistemas de producción, en llegar mejor a esos clientes, ¿no? A su vez, el sector está experimentando pues estas 6 grandes macro tendencias, ¿no? Por un lado, nuevos sistemas de gestión, se está hablando de Lean Construction, se está hablando de metodologías ágiles y eficientes, nuevos procesos constructivos, la metodología BIM, ¿no? Que en el fondo está a caballo entre lo que es un proceso y un sistema de gestión. Como decía, el nuevo enfoque de producto y de cliente, tanto en cliente particular, como mencionábamos antes, como también en cliente institucional, ¿no? Las nuevas relaciones contractuales con las tendencias de Integrated Project Delivery, de contratos colaborativos, de contratos Open Book. Bueno, pues esto transforma el modelo de negocio también, ¿no? Por supuesto, no podemos olvidarnos de la coyuntura, el propio COVID, ¿no? Que hemos estado mencionando, pues ha impactado de manera enorme en el sector, en la manera en la que se concibe, por ejemplo, el producto inmobiliario, en la manera en la que se conciben ciertos activos, ¿no? Como por ejemplo los centros comerciales, ¿no? Es decir, se tiene que relanzar el sector, fundamentalmente en el sector residencial, en el sector inmobiliario retail, y además previendo una coyuntura de consolidación fiscal que vamos a tener a medio plazo, ¿no? Estamos ahora mismo en las medidas estabilizadoras del mercado o en los estabilizadores automáticos a causa de la pandemia, pero ciertamente a medio plazo, bueno, pues el dinero no es infinito y vamos a entrar en una consolidación fiscal que, bueno, pues a través de herramientas digitales, evidentemente no lo vamos a evitar, pero vamos a lograr ser más eficientes pues para lograr paliar un impacto que va a venir por seguro, ¿no? Y, por supuesto, los temas regulatorios, que a todos nos afectan. El sector de la construcción es un sector regulado, aunque no lo parezca, profundamente regulado. Y además, bueno, pues todas las tendencias de digitalización
que están aquí para quedarse y que precisamente, bueno, pues son el motivo de esta jornada que tenemos hoy y que prefiero tratar con un poco más de profundidad a continuación, ¿no? ¿Cómo se abrazan esas tendencias digitales, ¿no? Bueno, hablamos genéricamente de transformación digital, pero bueno, aquí, de acuerdo con la literatura, probablemente muchos de ustedes sepan, tenemos 3 grados de madurez o 3 grandes fases, ¿no? Por un lado, lo que denominamos digitalización, que básicamente es convertir la información digital analógica en un formato digital, es transformar organizaciones basadas en papel en organizaciones paperless, organizaciones acostumbradas a tratar datos en una multiplicidad de soportes a trabajarlo exclusivamente en formato digital. La construcción ha estado en esto, y hay muchas organizaciones que todavía siguen en esta fase. Es una fase muy incipiente, pero es un paso clave para empezar a afrontar las siguientes, básicamente porque es el paso en el que generamos el dato. En la transformación digital en construcción, parte de esa gestión de la información, esa gestión de los datos, ¿no? El segundo paso es lo que denominamos genéricamente digitalización, en el cual ya contamos con esa información en formato digital y empezamos a tener un proceso de cambios, una mejora de la eficiencia, una introducción de nuevas herramientas, una mejora en las operaciones habituales de la compañía gracias a la utilización de esas herramientas y de esas tecnologías. Realmente aquí es donde se encuentra el grueso del sector de la construcción. Y el último paso es el paso de transformación digital real, que es no solo cuando hay una mejora operativa, no solo cuando se han incorporado una serie de herramientas tecnológicas que mejoran la eficiencia y por tanto esa productividad por la que estaban preocupados el 70% de los empresarios que nosotros identificamos en el IBR, en nuestro informe, sino que además se produce un cambio en los modelos de negocio. Es cuando realmente aprendemos a obtener rentabilidad, no solo echando hormigón y cobrando un margen por echar ese hormigón, no solo desarrollando un producto inmobiliario y por la diferencia entre nuestros costes de producción y nuestro coste de venta, tener un margen, sino que además ese margen se sustenta en nuevos modelos de negocio asociados a la propia digitalización, a la personalización basada en herramientas digitales de los activos, a la mejora en la organización de los procedimientos de construcción gracias a esas herramientas digitales y por tanto generan en sí mismo un nuevo modelo de negocio y una ventaja competitiva, o cuando se produce, por ejemplo, algo en lo que, por ejemplo, pues, el sector inmobiliario a día de hoy está bastante preocupado, en esa interacción con ese cliente digital que en algunos casos pues, realmente tiene que interactuar con tu activo y no puede porque está confinado en su casa, ¿no? Y realmente eso es una de las grandes preocupaciones con las cuales pues nos hemos encontrado en estos meses, ¿no? Cómo soy capaz de aportarle valor a un cliente que me tiene arrendado una oficina y que no puede ir a la oficina, ¿no? ¿Cómo le aporto valor? Y, por supuesto, ¿cómo sostengo mi cuenta de resultados, ¿no? Bueno, pues eso se logra a base de transformación digital, a base de generar esos modelos de negocio de valor añadido basado en herramientas digitales, ¿no? ¿Cuáles son las premisas, ¿no? Para conseguir esto, ¿qué hay que tener? Bueno, pues nosotros entendemos que hay que partir de una escalera de 3 peldaños, ¿no? En las cuales primero lo que hay que hacer es cumplir, hay que establecer políticas y procedimientos adecuados para que unas empresas cumplan con el marco normativo. Si tenemos un requerimiento que parece que va a venir, ¿no? Que va a exigir metodología BIM, si nos lo empiezan a exigir cada vez más en pliegos, pues evidentemente tendremos que cumplir, ¿no? El segundo peldaño es un peldaño de eficiencia, donde realmente lo que queremos es ser más productivos, donde realmente no solo aplico tecnología porque me lo piden, sino porque creo en ello para mejorar mis operaciones. El tercer peldaño es el círculo virtuoso, ¿no? Donde genero un producto más atractivo, donde genero unas operaciones más eficientes que las de la competencia, para añadir valor a mi cliente final. Y no solo a mi cliente final, sino eventualmente a mis empleados, a mis accionistas, potenciando cómo desarrollo esos activos. ¿Eso cómo se consigue? Pues se consigue básicamente con un marco en el que prima el alineamiento entre las prioridades estratégicas de la organización y las necesidades tecnológicas que identificamos y, por tanto, las herramientas que implementamos. Y, por otro lado, donde afrontamos esta subida por esta escalera basada en
procesos ágiles, ¿no? Y ahora veremos cómo, ¿no? Al final daremos algunas recomendaciones, ¿no? Utilizando medidas de organización flexible, de Open Innovation, de innovación ágil, de generación de productos piloto de bajo coste, de tal manera que lo que se favorezca es la transformación de la compañía y el probar, el experimentar, el ir escalando poco a poco por esta escalera, favoreciendo una resiliencia de nuestro modelo de negocio en tiempos de cambio, ¿no? Lo cual ni que decir queda que es fundamental, ¿no? En el contexto actual, ¿no? Por tanto, partimos de un enfoque centrado en la eficiencia, en ese 70% de directivos, de ejecutivos, que lo que pretenden es ganar rentabilidad a base de hacer las cosas mejor, para empezar a pensar estratégicamente en cómo afrontar un entorno competitivo cambiante y empezar a llegar a un entorno disruptivo. Y vamos a hablar hoy, y no quiero entrar tampoco en demasiados detalles porque tendremos varias flash keynotes en los próximos minutos, ¿no? Donde van a hablar de ciertas tecnologías muy interesantes, blockchain, big data, en las cuales pues no quiero entrar a dar más detalles de los necesarios, pero que entramos ya en el campo de la disrupción tecnológica dentro de nuestro sector, ¿no? ¿Qué ámbitos hay que trabajar a la hora de tener esta visión estratégica, ¿no? Bueno, pues hemos hablado de enfoque en clientes, enfoques relacionados con BIM y lo que es el Virtual Construction, el Virtual Design and Construction, cómo cambiar esos procesos para adaptar estas nuevas tecnologías. Por supuesto, en una estrategia hay que identificar cuáles son los cambios organizativos que son necesarios a abordar dentro de la compañía. Evidentemente, gestionar el cambio, dar la formación, identificar a los sponsors internos, identificar también cuáles son los stoppers, incluso lo que coloquialmente denominamos los saboteadores, ¿no? De estos procesos de transformación digital, para saber trabajar con ellos y, por tanto, que la estrategia de transformación sea exitosa. Identificar claramente cuáles son los riesgos y cuáles son los riesgos asociados al propio cumplimiento normativo que son esperables a medio plazo, sobre todo teniendo en cuenta que las estrategias de transformación digital pues siempre llevan asociados un horizonte de 2, 3, 5 años, ¿no? Trabajar en la cultura empresarial. Esto es un apartado que se olvida siempre y es muy complicado de trabajar en nuestro sector. Es difícil introducir cambios digitales con una estrategia de transformación digital en empresas que culturalmente pues introducen otro tipo de conceptos. Sabéis que en construcción existe el refrán, ¿no? Existe el dicho, ¿no? De un jefe de obra, una cuenta de resultados, una empresa. Entonces, bueno, pues mire usted, no se trata de que cada jefe de obra tenga su cuenta de resultados y tenga su empresa, sino que cada jefe de obra responda de su trabajo, sea capaz de generar los datos que vienen a implicarse en la concepción de negocio de su empresa, ¿no? Y eso es un cambio cultural, y eso es un cambio dificilísimo de introducir en nuestro sector, pero que hay que hacerlo, ¿no? La parte de formación asociada a todo esto, por supuesto, la financiación, de dónde sacamos el dinero, la infraestructura y la arquitectura tecnológica, por supuesto, los temas asociados a la seguridad de la información, de la cual pues se va a hablar más adelante a lo largo del día, y todo esto en qué se traduce, ¿no? ¿Cómo se tangibiliza? Bueno, pues se tangibilizan aplicaciones que son realmente con las que ganamos esa eficiencia y esa operatividad, generando un entorno de datos mediante el cual se empiezan a desarrollar nuevos modelos de negocio y favoreciendo la movilidad. El confinamiento, pues básicamente lo que nos ha hecho es avanzar en esta espiral a una velocidad, yo diría que casi vertiginosa, pues para llegar a este punto de la movilidad, ¿no? Para ser capaces de ubicarnos en nuestras casas, ¿no? Lo que ocurre muchas veces, pues que nos hemos saltado la pata de la formación, la pata de la gestión de los riesgos, etcétera, etcétera, ¿no? Y precisamente es esto lo relevante de cara a tener los cambios realizados de una manera armónica, ¿no? Bueno, de nuevo, sí es cierto, estos son algunos parámetros, ¿no? De cómo se consigue esto, ¿no? O con qué fin pretendemos conseguir esto, ¿no?
sí es cierto que me gusta identificar, ¿no? Dónde están los mejores, ¿no? Bueno, pues el 19% de los empresarios del sector de la construcción están preocupados por generar nuevos productos o servicios. Es decir, ya hay gente que está en esto, ¿no? El 16% quiere mejorar el time to market de su producto. Esto es especialmente relevante, por ejemplo, en empresas inmobiliarias y promotoras, ¿no? Quieren acortar el plazo de cuándo ponen el activo en el mercado. Están preocupados por esto, ¿no? Sobre todo el 16% además, un porcentaje totalmente equivalente, cree que esto se puede lograr mejorando el apoyo a la innovación, ¿no? ¿A la innovación en qué temáticas, ¿no? ¿Con qué enfoque? Bueno, pues con un enfoque de 3 pasos de nuevo, ¿no? De mejorar el control y el cumplimiento, donde hay cuestiones asociadas en el mundo de la tesorería, en el mundo del control de calidad, mejorar la eficiencia operativa. BIM, por ejemplo, encaja en este escalón, pero también hay cuestiones asociadas al reporting, a la planificación técnico-económica de proyectos, a, evidentemente, todo el mundo de financiero contable, ¿no? Y finalmente con la idea de tener lo que denominamos Business Insights, ¿no? Que básicamente es saber dónde estamos y saber planificar cómo vamos a abordar nuestros proyectos. ¿Cómo se consigue? Pues básicamente con una estrategia de 3 capas, ¿no? Trabajando en tecnología, trabajando en el equipo para innovar con esa tecnología y teniendo un modelo organizacional basado en esa estrategia que estamos trazando para manejar esos equipos y esas tecnologías con las que vamos a trabajar, ¿no? ¿Cuáles son esas tecnologías? Bueno, pues no quiero entrar, quiero dar unas breves pinceladas, ¿no? Porque básicamente se va a hablar a posteriori. Hablamos de todo el mundo del data analytics, de blockchain, por supuesto, ¿no? Que aporta seguridad, trazabilidad, transparencia, confianza en el sector, con todo lo que ello supone. Temas de robotización. Aquí hay un mundo por explorar importantísimo, ¿no? Y de importante retorno. Inteligencia artificial, machine learning, ¿no? Todos los temas de process mining, que en construcción, bueno, pues el mundo de la eficiencia de procesos todavía está por llegar, se está trabajando muchísimo, pero ciertamente existe, creo, ¿no? Un campo de gran potencial. Y después otras tecnologías clave, o de aspectos claves de la tecnología que no quiero olvidarme, mencionaba Javier en su presentación, hablaba del mundo de IoT, clave en sector construcción, el mundo fintech, proptech, ¿no? Que hemos estado hablando en tantísimas jornadas, ¿no? Creo que está para quedarse, el OCR, las cuestiones asociadas para la ciberseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué está haciendo la gente, no? Bueno, pues estos datos de nuevo son del IBR, ¿no? Si os fijáis, actualmente y dentro de los próximos 12 meses, más de un tercio del sector va a estar ya trabajando con estas tecnologías, ¿no? Lo importante aquí es no cuántos, sino el cómo, ¿no? No cuántas empresas entran a participar, sino el cómo, ¿no? Y ese cómo es precisamente esto, ¿no? Y es con lo que termino mi presentación, de la cual me quedan apenas un par de minutos, ¿no? Hay que definir una estrategia, ¿vale? No se trata de probar tecnologías, de realizar proyectos aislados, sino de establecer una serie de valores y una serie de temporización en las acciones que nos permitan tener éxito. ¿Cómo? Bueno, pues aconsejamos que se establezcan grupos internos dentro de las organizaciones e identificando campeones internos que nos van a ayudar a maximizar el éxito de las acciones que tengamos. Lo segundo es establecer una escala correcta de acuerdo a la importancia estratégica de cada proyecto. Es en algunos casos descorazonador, ¿no? Que proyectos claves en algunas organizaciones, bueno, pues no cuentan con los recursos para poder acometerse, ¿no? Y después otras organizaciones que se encariñan con ciertos proyectos, se les da una escala terrible, pero realmente no tienen la relevancia estratégica que pudieran tener otros, ¿no? Bueno, pues hay que elegir el alcance de manera conservadora, pero procurando siempre que tengan un impacto relevante y proporcionado a las áreas de operaciones que afectan, ¿no? Esto dedicado a los directores de innovación, no hay que encariñarse con las acciones, ¿no? Hay acciones que no funcionan en nuestras organizaciones. Hay que identificarlo de manera temprana y, desgraciadamente, pues hay que pararlas y hay que abandonarlas, ¿no? Por supuesto, establecer una línea de base de competencias digitales, de recursos, de procesos y de personas, a partir de las cuales tenemos que ir creciendo, ¿no? Priorizar, evidentemente, ya lo he mencionado, establecer un orden en esas acciones, un presupuesto en esas acciones y a partir de ahí premiar al innovador, buscar talento
establecer un orden, un pipeline de esas acciones y asesorarse, ¿no? Evidentemente, pues de esto vivimos en Grant Thornton, pero no solo con Grant Thornton, sino con muchas empresas que hay por ahí, informarse, leer, trabajar en esquemas de innovación abierta y llevar a cabo este tipo de proyectos. Y con esto, bueno, pues he finalizado mi presentación, creo que he cumplido 20 minutos justos y, bueno, pues agradecer de nuevo a Innor Madrid, a la Universidad Autónoma, a PETEC, pues por contar conmigo, ¿no? y con Grant Thornton para realizar esta keynote. Muchísimas gracias, Fernando, por esta keynote, por esta conferencia de contexto sobre la digitalización, la transformación digital en el sector de la construcción. Pasamos ahora al siguiente bloque de este Open Innovation Madrid Norte Forum, en el que tendremos una serie de intervenciones breves sobre distintas temáticas en este ámbito de la construcción, donde iremos concretando, yendo más al detalle. Y comenzamos con la primera de estas intervenciones breves de la mano de Isabel García Carneros, la directora gerente de la Asociación para el Fomento de la Innovación en Madrid Norte, Innor Madrid. Adelante, Isabel, cuando quieras. Es un placer estar aquí hoy y quiero dar las gracias a todos los equipos de la plataforma PETEC, de la FUAM y CAITEC, y tanto a ponentes como asistentes. Creemos que la organización de esta jornada va a dar un pasito para conocer esos avances en cuanto a la transformación digital en este sector, que tiene mucho que contarnos. Si os parece, voy a compartir pantalla. Muy brevemente, a ver si me hace caso, muy brevemente presentar Innor Madrid, que es una asociación sin ánimo de lucro que fue fundada en 2010 por la Universidad Autónoma de Madrid, con las asociaciones empresariales principales de su entorno. AICA en Alcobendas, ACENOMA en San Sebastián de los Reyes, SEJACOB en Colmenar Viejo y AETUC en Tres Santos. Nuestro objetivo es la transferencia de conocimiento y tecnología desde el ángulo de la industria, de las empresas con las que trabajamos para llevarlas hacia la universidad, el apoyo global sobre los retos de +I de las compañías, incluso identificando nuevos proyectos, la búsqueda de financiación, apoyamos a las compañías, elaboramos memorias y presentamos a diferentes programas, incluso trabajamos a éxito, trabajamos fundamentalmente con pymes, y la promoción de la innovación con alto impacto social. Y en este sentido, con alto impacto social, o así queremos verlo, así lo estamos haciendo, pusimos en marcha en 2019 un proyecto que se llama Madrid Norte Digital. Comenzamos con un piloto, pero ha tomado cierta forma. El objetivo del proyecto es la concienciación de las pymes sobre la necesidad de la transformación digital y fundamentalmente trabajamos en Madrid Norte, en el entorno de la UAM. Es un proyecto apoyado por el Consejo Social de la UAM y tiene tres fases: divulgación, análisis y capacitación. Abajo de esta slide hemos incluido algunos indicadores de la anterior edición. Pensamos que tenemos que trabajar sobre todo, que lo ha comentado el anterior ponente Fernando, el profundo cambio no solo organizativo sino también cultural, que posiblemente esto sea lo más complicado. Y a continuación, no me quiero extender, voy a poner unas pequeñas imágenes de las iniciativas que celebramos el año pasado. Bien, tras la celebración de esta serie de jornadas, que hemos continuado este año en otro formato, dada la situación, el proyecto lo que hace es comenzar una fase de diagnóstico, de análisis personalizados con empresas. Estos análisis son gratuitos para las compañías que quieren participar en esta pequeña, gran iniciativa.
Y el año anterior lo que identificamos tras analizar 11 compañías de la zona norte de Madrid fue su interés en estas 4 áreas: marketing digital, ciberseguridad, analítica de datos y control de procesos. En estas áreas es donde las compañías sí nos pedían ayuda, sí veían realmente que necesitaban inversión, que necesitaban apoyo. Este año, en esta edición de 2020, como comentaba, hemos optado por otro tipo de formato. Queremos igualmente acercarnos a las compañías, a las pymes, aunque no solamente, a otro tipo de organizaciones, y realmente estamos viendo más interés que el año pasado. Como comentaba Fernando también, en este tiempo de confinamiento hemos avanzado muchísimo, sí que encontramos muchas oportunidades para la transformación digital y realmente es que es una realidad. Lo que hacemos en la última fase del proyecto es adentrarnos en esa capacitación y promocionar, como no, por supuesto, iniciativas de la Universidad Autónoma de Madrid. Este curso 2020, del próximo curso 2020-2021, contarán con una nueva iniciativa de herramientas digitales, y esta es nuestra nueva página web, donde tenéis toda la información sobre el proyecto, sobre nuestros asesores, la capacitación y las jornadas que tenemos previstas. Por mi parte, nada más. Dejo de compartir y vuelvo a daros las gracias a todos. Es un placer y con muchas ganas de escuchar a los ponentes. Muchísimas gracias, Isabel. La verdad es que tenemos un ecosistema innovador en el norte de Madrid impresionante y unas capacidades, que es a lo que vamos ahora con las siguientes ponencias, también tecnológicas muy importantes. Vamos, de hecho, con la primera de las temáticas que vamos a tratar, con fabricación aditiva e impresión 3D. Y comenzamos con el profesor Félix Zamora Bánades, con la ponencia sobre posible incorporación de nuevos nanomateriales al sector de la construcción. Félix, del Departamento de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Adelante. En primer lugar, daros las gracias por la invitación a participar en este evento, a todos los organizadores, donde, como veis, voy a intentar hablar de materiales que preparamos en nuestro laboratorio, nanomateriales que pensamos que potencialmente podrían ser útiles para el sector de la construcción. Bueno, esta es una tarjeta de presentación de nuestro grupo de investigación, donde, como veis, preparamos materiales que pueden ser, bueno, materiales en ciencia básica, y algunos otros, estos materiales bidimensionales y estos materiales porosos, de los cuales voy a hablar a continuación, que hemos logrado ya realizar transferencias con la formación de empresas spin-off de la Autónoma, como aquí indico. Como decía, voy a pasar a hablar de materiales porosos que tienen un nexo común con los polímeros orgánicos clásicos, también conocidos como plásticos en muchas ocasiones, y que, como veis aquí, de una forma muy esquemática, he representado la polimerización de esta molécula sencilla, el etileno, para formar el polietileno. Estos procesos, que se llevan a cabo a escala industrial, generan típicamente estos materiales bueno, que inicialmente no tienen forma, pero que mediante procesos de procesado logramos darles forma y pasar a ser útiles en distintos ámbitos que pueden ser desde muy fundamentales, materiales de envases, o materiales más tecnológicos, e incluso bastantes de ellos entran dentro del sector de la construcción. Si miramos con detalle las estructuras de estos materiales, todos ellos forman estructuras que se caracterizan por ser estructuras amorfas, con múltiples defectos. Por lo tanto, no son materiales cristalinos. Y esto contrasta con los polímeros que voy a hablar hoy, que son polímeros orgánicos, se denominan Covalent Organic Frameworks o COF, y que tienen dos características que diferencian muy bien a estos materiales respecto a los polímeros anteriores. Por una parte, esa porosidad que vemos representada en esta imagen, así como la cristalinidad. Son materiales cristalinos, es decir, tenemos un ordenamiento estructural, y eso nos lleva a que estas cavidades, pues bueno, podemos modular su poro y la funcionalidad de las mismas. Y los procesos de formación son procesos realmente sencillos, son reacciones de condensación, como veis aquí, de dos moléculas simples. Combinando, seleccionando bien esas dos moléculas, podemos tener acceso a estructuras muy variadas, estructuras que pueden crecer en el plano o incluso en 3 dimensiones, y que pueden modular el tamaño de poro y también la funcionalidad que podemos incorporar en esa cavidad. Y eso nos lleva a las potenciales aplicaciones de estos materiales. Simplemente voy a destacar 2 de ellas: en energía, en procesos, por ejemplo, de separación a través de estos canales de gases,
que pueden tener interés a escala industrial, o también la funcionalización de estos canales con moléculas adecuadas que permitan procesos, por ejemplo, de purificación de aguas residuales. Este es el caso que os comento aquí que hemos realizado en nuestro laboratorio, donde, como veis, incorporamos en la cavidad estos grupos alquino que posteriormente, mediante una etapa sencilla, denominada click chemistry, logramos funcionalizar e incorporar en esa cavidad estos grupos tiol y triazol, que, como veis aquí abajo, son lugares de unión de este centro metálico tóxico del mercurio 2. Y lo hemos utilizado, este nuevo material que hemos formado, para eliminar mercurio de agua con unos valores, con una cinética muy rápida. En 10 minutos quitamos prácticamente todo el mercurio del agua, y unos valores de captura de mercurio muy elevados. Por cada gramo de nuestro material somos capaces de quitar 4.4 gramos de mercurio de ese agua residual. El material es reutilizable y selectivo. También podemos preparar estos materiales, estos COF, con distintos tamaños de poro cristalinos en forma de membranas. Y estas membranas las hemos probado con éxito para separar gases, mezclas de gases, por ejemplo, CO2 nitrógeno o CO2 metano, que son gases de interés industrial, y con unos valores de eficiencia, de selectividad bastante elevados, por encima incluso de algunas de las membranas que se utilizan actualmente a nivel industrial. Los procesos en los cuales formamos estos materiales a día de hoy pues son procesos compatibles con la producción a escala industrial. Así, por ejemplo, hemos realizado la formación de estos COF en reactores denominados spray dryers, que se utilizan, por ejemplo, para la fabricación de leche en polvo. De esta manera podemos preparar estas estructuras aquí con forma de esferas, e incluso en el mismo proceso podemos incorporar moléculas. Por ejemplo, aquí os presento la incorporación de esta molécula fluorescente, que es la rosa de Bengala, y estudiar no solo la encapsulación de la molécula, sino su posterior liberación cuando introducimos el material en etanol. Aquí veis cómo, por ejemplo, se va liberando esta molécula con el tiempo. Estos procesos los hemos llegado a llevar a cabo a través de reacciones muy sencillas. Este es un vídeo que no funciona. Bueno, os lo tenéis que creer entonces, donde combinamos estas dos moléculas a temperatura ambiente con el catalizador y se genera algo que no se ve aquí, que es un gel de forma muy rápida y eficiente. Esto nos ha permitido, y ya con esto acabo, llevar a cabo la formación de estos materiales confinados, por ejemplo, aquí en un cartucho de una impresora inkjet, y depositar el material de forma muy controlada sobre distintos tipos de superficies que pueden ser flexibles o sólidas, e ir de cara a nuevas aplicaciones. Con esto finalizo. El mismo proceso lo estamos probando de forma eficiente en reactores de microfluídica, y podemos generar el COF de manera continua, como veis en este esquema de este reactor de microfluídica, y este material que sale del reactor de forma continua lo podemos conformar. Y eso nos permite, bueno, pues aquí dar forma al material según sale. Es un material cristalino y poroso, y actualmente estamos llevando a cabo la adaptación de esa técnica de microfluídica a la impresión en 3D. De manera que podremos conformar el material para generar estructuras e ir hacia nuevas aplicaciones. Con esto finalizo, dando gracias a todos los participantes de esta investigación y de otras que estamos realizando en el grupo, y por supuesto a todos vosotros por vuestra atención. Gracias. Muchísimas gracias, Félix. Y precisamente con esa componente de impresión, de materiales para impresión, enlazamos con la siguiente intervención, con el CEO de Atanga, don Javier Alonso Madrid, que nos va a comentar ejemplos de impresión 3D en la construcción. Adelante, Javier. Bueno, buenos días. Sí, la verdad es que los ponentes anteriores me lo han puesto fácil y espero dar continuidad a todo esto. Bueno, me voy a limitar simplemente en este breve periodo a contar lo que son los ejemplos de proyectos de impresión 3D que hemos hecho en estos últimos años. Yo soy arquitecto, experto en BIM y en nuevas tecnologías desde hace pues ya más de 10-12 años. De hecho, representando a España en la Comisión Europea para temas de BIM, de la ISO 19650, etcétera. Lo que a nosotros nos ocurrió en nuestros proyectos internacionales, sobre todo, y en los nacionales, es que al final teníamos unos modelos digitales BIM muy precisos, pero al final teníamos que imprimir en papel y dar órdenes verbales. Eso, bueno, pues no era muy interesante.
Lo que sí que descubrimos es que, o pensamos, ¿no?, es que las impresoras 3D, en este caso la típica impresora que podemos tener todos en casa, podría ser una parte importante de nuestro proceso constructivo. Y eso nos llevó a empezar a participar en proyectos de investigación. En este caso voy a hablar de estos tres, que quizás son los más importantes los que hemos estado y son correlativos en historia. Print and Build fue el primer proyecto que hicimos con BIAS, con ACS, con la Fundación CIM y con el Instituto Eduardo de Roja, con los que prácticamente hemos seguido trabajando hasta casi la actualidad, en el que el desarrollo era crear una impresora 3D que pudiera ser plegable. Veis que esas patas amarillas se pliegan, se desmontaban y se metían en un contenedor para trasladarlo en caso de emergencia. Fueron trabajos hace casi una década bastante fructíferos y que dieron pie a todas las anteriores, donde aprendimos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque a imprimir se aprende imprimiendo, es una frase que nos repetimos constantemente, ¿no? Y esto deja de ser práctico para trasladar todo lo que es la industria 4.0 a la realidad que se puede tocar. El segundo caso, quizá bastante más interesante y en su momento revolucionario en España, terminó el año pasado, fue 3D-Cons. 3D-Cons fuimos otra vez con BIAS y con la Fundación CIM, pero sobre todo ya con socios como además venía la FARS y Saint-Gobain, el grupo, que nos permitieron desarrollar materiales. No llegamos a los nanomateriales, como ha dicho el anterior ponente, pero nos quedamos con ganas de haber podido entrar en ello y seguro que llegaremos. Por otro lado, empresas como CIPE y Prongesa desarrollando la parte de robótica y de software, ¿no?, y Geocisa, y nosotros también desarrollando el software. En este caso, el objetivo era doble. Era, por un lado, poder imprimir en fachadas, en edificios existentes. Es una cuestión que, aunque ha evolucionado mucho la impresión 3D en construcción en estos últimos años, seguimos viendo que nadie ha avanzado por ahí y nos sigue pareciendo bastante novedosa. Y la segunda sí que es más popular, digámoslo así, que es la de prefabricación o prefabricados a la carta, como llamamos nosotros. El resultado final fue que nos llevó a desarrollar esta impresora, la impresora en horizontal de hasta 8 metros por 5 por 3,5, hasta aquí está en la posición más baja, la que imprimíamos con un mortero de alta resistencia en blanco. Bueno, pues formas realmente, bueno, con muchísima precisión y con alta resistencia, como veremos más adelante. Y por otro lado desarrollamos esta impresora vertical, en la que, bueno, lo que se ve ahí es la jaula de protección, pero aquí a la izquierda veis un vídeo de cómo funcionaba al principio, en el que, bueno, parece una pistola, pero realmente es un sistema digitalizado bastante complejo, en el que esa pistola se va adaptando a la realidad del entorno, en un escaneado en tiempo real, para ir depositando material, un material en base a yeso, el otro en base a cemento, que nos permitía, bueno, pues llegar a hacer piezas de trasdosado sobre edificios existentes, es evidentemente impreso en vertical. En la presentación que hicimos el año pasado en el Instituto Eduardo de Roja, pues nos llevamos algunas de estas piezas que tienen tamaños de hasta 2 metros, 2,5 metros, 3 metros, con geometrías, digámoslo así, poco habituales, ¿no? En este proyecto todavía era bastante teórico, lo único que queríamos era poner en prueba el material y los desarrollos posibles de formas con distintos ángulos y distintas geometrías, distintas convexidades, ¿no? Aquí veis la máquina en tiempo real. Aquí no está funcionando acelerada, sino es un poco como estaba funcionando. Y me voy para ir ya terminando, ¿vale? Bueno, esto es un poco cómo funcionaba, este vídeo está acelerado, el proceso final de impresión en vertical. Me voy al último proyecto, al de Hincom, por ser muy breve. Es un proyecto bastante más ambicioso, en que participamos 7 países, con todos estos socios. Y aquí el proyecto era un poco más ambicioso, que era un proceso aditivo y sustractivo, en el que teníamos al final, voy a mostrar, una impresora de este tamaño. Lo que veis ahí es el cabezal. Se puede colocar un espacio de hasta 30 metros de luz y nos permitía imprimir y además tratar el material, hacerlo, pulirlo, agujerearlo, tallarlo. De alguna forma, en este espacio tan grande, pues llegar a una geometría, voy a ir terminando, un poquito más compleja. Vale, aquí veis una pequeña columna que imprimimos de 2,5 metros. Y algún ejemplo más, este caso es un forjado, por ejemplo, impreso en 3D o desarrollos de partes de paredes, digámoslo así, ¿vale? Voy a ir terminando porque se acaba mi tiempo. Lo que nosotros al final son modelos BIM bastante complejos que nos permitían imprimirlos pues casi como imprimís cualquiera de vosotros con el Control P o darle a imprimir pantalla, ¿no?
pues de una forma un poquito más complicada. ¿Dónde estamos ahora mismo? Ya termino con esto. Pues ahora estamos en el que estamos desarrollando proyectos nuevos, acelero un poquito, para llegar a aplicar el diseño generativo, que es algo que todavía no he oído hablar de ello, pero seguramente que hablará en los próximos años, ¿no? Llevamos ya un par de ellos en ello, aplicarlo a nuestros diseños de impresión 3D, que esperamos que tenga bastante desarrollo. Y hasta aquí os puedo contar los ejemplos de estos casi 10 años de investigación y de desarrollo. Muchísimas gracias, Javier. Enhorabuena por todos estos desarrollos e innovaciones que estáis desarrollando en particular en impresión 3D. Y continuamos con el siguiente bloque temático sobre Big Data e IoT, Internet of Things, en el sector de la construcción. Y comenzamos con el profesor Luis de Pedro Sánchez, del Departamento de Tecnología Electrónica y Comunicaciones de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos va a hablar sobre la transformación digital e IoT para este sector de la construcción. Adelante, Luis. Como han comentado en la presentación, yo pertenezco al Departamento de Tecnología Electrónica y Comunicaciones de la Escuela Politécnica Superior y, hace 10 años empezamos un proyecto de transferir la tecnología, transferir nuestros conocimientos al mercado y fundamos la empresa, la spin-off universitaria Naudit, a la cual se sumó después la Universidad Pública de Navarra. Yo creo que es de las pocas spin-off españolas que tienen dos universidades de dos comunidades autónomas diferentes. De hecho, en Navarra tenemos gran parte del desarrollo, por motivos sobre todo económicos. Tenemos ahí lo que es la programación y I+D. Y la idea era nuestros conocimientos tecnológicos transferirlos al mercado y por otra parte entender bien cómo funciona el mercado y poder formar a nuestros alumnos, no solamente en la parte teórica, sino que lo que es en una parte práctica, para que cuando salgan al mercado sean más competitivos. Bien, entonces, si nos centramos en el tema de la transformación digital, yo llevo muchos años en el mercado de las IT, de las tecnologías de información, y la verdad es que la transformación digital lleva mucho tiempo, un poco como concepto, ¿no? Ahora ya cristalizado. Y yo creo que la mejor definición que he oído de lo que es transformación digital es la que aparece en la transparencia. Es decir, es utilizar la tecnología para situar al cliente en el centro de todos los procesos de negocio. Es decir, por una parte, saber qué es lo que quiere el cliente. Por otra parte, conseguir un coste y un precio lo mejor posible para el cliente. Y por otra parte, dar un servicio postventa y un seguimiento adecuado, ¿no? Bueno, cualquier persona que esté relacionada con negocios, empresario o vendedor, etcétera, entenderá que esto es la clave de cualquier proceso de negocio, ¿eh? Es decir, el cliente es lo más importante. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que actualmente existe la posibilidad de obtener una cantidad de información que nunca ha sido posible anteriormente, ¿no? Como aparece en la transparencia, prácticamente ya empezamos a tener más dispositivos que personas conectadas, ¿no? Con lo cual, para saber, por ejemplo, lo que quiere el cliente, ahora tenemos la posibilidad de recopilar información y poder llegar a una conclusión. Ya hay fabricantes de automóviles que sostienen que los últimos diseños de automóviles los han hecho basados en lo que quería el cliente, simplemente porque tienen información, por ejemplo, de las búsquedas en Internet anonimizadas, y que con eso, luego consiguiendo unos procesos de fabricación lo suficientemente eficaces, han conseguido poner en el mercado coches que luego han sido los líderes de venta en diferentes sectores, ¿no? En diferentes, el sector de industrial o en el sector de consumo, etc. Bien, el IoT forma parte de la transformación digital. Para el sector de la construcción tiene una importancia fundamental porque precisamente permite recopilar información y hacer actuaciones en entornos físicos, de manera que, por ejemplo, el tema de las Passive House, que consiste en conseguir una construcción que sea absolutamente independiente de recursos energéticos, autónomo, ahora se puede hacer con el IoT, ¿vale?
que un poco es una intersección, como aparece en el gráfico, de muchas cosas, ¿no? No me voy a poner en detalle porque hay tecnologías, hay conceptos, bueno, y se han comentado ya a lo largo de las ponencias anteriores estos aspectos, ¿eh? Pero bueno, si hubiera que listar algunas de las características del IoT, pues las tenéis aquí en la transparencia a la izquierda, ¿no? Primero, son dispositivos tangibles, es decir, son reales, no son programas que se ejecutan, sino que son, pues eso, medidores de temperatura, medidores de presencia, etcétera, ¿no? Luego, se puede uno comunicar con ellos, ¿no? Tienen un identificador, ¿eh? Y poseen medios para detectar cómo hay magnitudes físicas y se pueden configurar incluso como actuadores, ¿no? Es decir, yo puedo modificar pues por ejemplo, si la temperatura es muy alta, pues puedo bajar la temperatura. O si no hay nadie presente, pues puedo coger el aire acondicionado y ponerlo a un mínimo, ¿no? Bueno, nosotros desde Naudit lo que aportamos es nuestra experiencia en 10 años de gestión y monitorización de entornos tecnológicos. Tenemos desarrollos propios que permiten con equipos estándar pues poder capturar información de manera masiva y podemos tener la posibilidad de capturar, como aparece en la transparencia, capturar, caracterizar la información, analizarla y realizar diagnósticos, ¿no? Ya estamos haciendo proyectos de Internet de las Cosas, en concreto estamos haciendo proyectos SCADA en compañías de oil and gas, de monitorización de todos los dispositivos de medida de presión, de temperatura, etcétera, y también estamos haciendo pues integración de lo que es dispositivos IoT en vehículos, etcétera, ¿no? Y ponemos a disposición del mercado nuestra experiencia de 10 años para facilitar en el sector de la construcción la introducción de la transformación digital IoT. Y con esto termino. Muchísimas gracias por atender a la presentación y bueno, pues paso al siguiente ponente. Muchísimas gracias, Luis. Continuamos dentro de este bloque de Big Data Internet of Things con Francisco José Bea Folch, el director de Innovación y Nuevas Tecnologías de la empresa Abexa del Grupo Simetria, que nos va a hablar sobre los retos tecnológicos del IoT y Big Data en construcción. Adelante, Francisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bueno, yo quisiera presentarme como también el coordinador del grupo de trabajo de Internet de las Cosas de la plataforma tecnológica de la carretera, donde estamos más de 30 empresas y centros tecnológicos, y ahí en este grupo pues nuestro objetivo es divulgar los casos de uso y casos de éxito de IoT en el sector de la construcción y fomentar e impulsar la I+D en este campo. Por lo tanto, animo si hay empresas que quieran trabajar en este campo, en el sector de la construcción, que se apunten a la plataforma y a nuestro grupo de trabajo, porque ahí se están desarrollando proyectos muy interesantes. Como digo, tenemos 3 líneas de trabajo que aquí no se ven, se queda cortado la parte inferior. Son 3 líneas de trabajo que se centran en maquinaria, en aplicar IoT en maquinaria, en infraestructuras y en materiales. Y lo que voy a intentar hacer es explicaros un caso de uso para cada uno de estos grupos de trabajo que tenemos en la PTEC. Antes de ello, me gusta poner esta transparencia, no es mía, es de Grupo Detector, que es uno de los socios del grupo, y me gusta porque se puede ver claramente cómo aplicando sensórica en los diferentes dispositivos que están en la parte inferior, que casi no se ven, en los diferentes agentes que participan en el proceso de construcción, pues podemos mejorar la gestión que aparece en la parte de arriba pues de nuestra flota, de la prevención de riesgos laborales, de nuestras campas de acopios de activos, logística, control de accesos, etcétera, etcétera, etcétera. Que habría que gastar 5 minutos por lo menos para explicar cada uno de ellos, pero lo que voy a hacer es explicaros un caso de uso para los 3 grupos de trabajo que tenemos. El primero es el de maquinaria. Este es un caso que hemos desarrollado nosotros en Abexa, y consiste simplemente en instrumentar las furgonetas de los vigilantes de los mantenimientos de carreteras con el fin de auscultar los firmes. Tradicionalmente lo que se está haciendo hoy para auscultar los firmes es contratar un vehículo de auscultación, de los pocos que hay en España, de los laboratorios que lo tienen, para conseguir una foto del momento que se hace la auscultación de cómo está nuestro pavimento,
y quizá con un poco de suerte dentro de 2 años o dentro de 4, cuando se acabe nuestro contrato de conservación, pues hagamos otra foto y veamos cómo está nuestro firme. Nuestra propuesta es radicalmente diferente. Esto sería un ejemplo de lo que ha dicho quizá Fernando de transformación digital. Nosotros ofrecemos un modelo de SaaS para esto, que es instalamos unos sensores de una manera muy fácil en cualquier vehículo que esté en el mantenimiento de esas carreteras, unos acelerómetros, un GPS y una cámara, y lo que hacemos es continuamente captar los datos de ese estado de los firmes para poderlo comparar con el de la semana pasada, con el mes pasado, el año pasado, y poder adivinar tendencias digamos, de deterioro de nuestro firme y así poder aplicar técnicas de mantenimiento predictivo que son poco habituales en el mantenimiento de firmes. El siguiente caso sería en el grupo de trabajo de infraestructuras. En el campo de la edificación yo diría que es donde más se está aplicando el Internet de las cosas. Este es un ejemplo de Tecnalia con su edificio piloto Cubic, donde han instrumentado todo lo que era instrumentable en un edificio y han conseguido un sistema de gestión inteligente de la energía para edificios, la verdad, que muy sofisticado. Esto es otro ejemplo de aplicación de Internet de las cosas para infraestructuras, vamos a decir, civiles, de obra pública. Esto lo presentaba hace un par de semanas en otra jornada en la que tuve también la suerte de poder participar sobre digitalización en carreteras, y la directora técnica de la Dirección General de Carreteras, Charo, presentaba esto como un caso, digamos, excepcional, donde se había instrumentado por primera vez el puente del Centenario y gracias a ello pues, se pudo conocer el funcionamiento anómalo de un tirante durante la tormenta, durante una de las tormentas que hubo, Fabián creo que se llamaba, ¿no? La última que hubo en esta zona. Bueno, esto lo presentaba como una singularidad, pero el reto que tenemos dentro de la construcción es que esto se convierta en algo usual, la instrumentación de infraestructuras críticas. Para acabar, yo creo que el último reto que tenemos en el grupo de trabajo de materiales es conseguir pues, un pasaporte digital de los materiales que acumule toda la información a lo largo de toda la vida útil, desde la procedencia de los materiales, el proceso de construcción y la puesta en obra. Y además otro reto, otro paso más, que sería que toda esta información esté embebida en el propio material, ¿no? Para acabar, he ido nombrando diferentes retos que creo que teníamos en el campo del Internet de las cosas en el sector de la construcción, pero yo creo también muy al hilo de lo que ha comentado Fernando, pensando que estamos muchas empresas en el proceso de digitización aún, pues que el reto es comprender, ¿no? Asimilar la importancia de la gestión del dato, pero de un dato que se consiga automáticamente, que sea fiable en tiempo real, que consigamos una obtención masiva de manera unificada y además que consigamos presentarlo de una forma fácil para su consumo. Y si conseguimos esto, creo que la Internet de las cosas y el Big Data pues serán o se introducirán de manera natural en este sector tan complejo que es el de la construcción. Y con esto acabo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco José. Continuamos dentro del bloque de Big Data Internet of Things en el sector de la construcción, con la ponencia sobre realidad de la digitalización post-COVID a cargo del CEO de la empresa EPC Tracker, don Jesús Cordero Ríos. Adelante, Jesús. Hola, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias también por darme oportunidad de presentar esta ponencia y a la organización de este evento, que la verdad que son muy buenos para aportar al sector en materia de transformación digital. Bueno, nosotros, por mi parte, yo lo que quiero hablar un poco sobre la realidad, sobre la digitalización en base a nuestra experiencia, ¿no? En el sector de la construcción, una vez que hemos tenido el gran problema con el COVID-19, ¿vale? Y un poco o poner en constancia, ¿no? las carencias que aún tenemos en el área de la digitalización. Es por ello, un segundito, ahora, un poco para explicar quién soy y dónde venimos. Bueno, nosotros somos EPC Tracker, yo soy el CEO de EPC Tracker, ¿no? Y nosotros lo que hemos desarrollado es una herramienta, una solución tecnológica con el objetivo de capturar los datos desde campo.
Nuestra herramienta es multiplataforma y está muy pensada en poder capturar toda esa información que se ejecuta en campo, que es una de las más difíciles de poder registrar, para luego justamente generar ese Big Data que a posteriori el Big Data lo que realmente nos va a servir es para mejorar nuestros procesos, ¿no? Analizar esa información y luego aplicar sistemas inteligentes en el cual puedan analizarlo y puedan mejorar nuestros procesos. Nosotros actualmente tenemos ya presencia internacional, estamos en muchos tipos de proyectos industriales, proyectos de construcción civil, de edificación, de construcción industrial. Entonces, bueno, eso nos ha dado una gran experiencia de cómo poder digitalizar diferentes tipos de proyectos y con diferentes tipos de personas, porque hoy en día todos estos proyectos se dirigen con personas, por lo menos hasta el día de hoy, y es importante que esta transformación sea de una manera gradual y que todo el mundo vaya de la mano para que sea efectiva. Vale, ahí está. Ahora. Bien, bueno, un poco os pongo en situación sobre los datos que tenemos sobre el sector, ¿vale? Hoy en día, aunque se habla mucho de digitalización en el sector de la construcción, pero todavía nos queda mucho por hacer. Es más algo que hablamos, que se digitalizan algunos procesos que ya tenemos digitalizados, pero que luego donde al mayor hace falta la digitalización todavía no se lleva a cabo. En primer lugar, la falta de transformación digital ha hecho que muchas de las empresas sigan dependiendo de flujos de trabajo manuales, ¿vale? Basados en papel. La mayoría de empresas de la construcción pues todavía tienen mucha dificultad a la hora de documentar y recuperar los datos desde campo, ¿vale? Parece mentira, pero seguimos utilizando elementos, mucho el papel, como decía antes, pero elementos de digitalización que no son realmente digitales, como el WhatsApp y el correo electrónico, ¿vale? Para hacer seguimientos de la ejecución de las tareas en campo. La mayor pérdida económica tenemos que entender que se hace sobre la fase de construcción, ¿vale? Y es la menos digitalizada. Cada vez más tenemos procesos de digitalización, pero seguimos digitalizando ERP, la planificación, los sistemas de costes, pero luego a la hora de la realidad, donde realmente se producen esas pérdidas económicas, es la menos digitalizada al día de hoy, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si no hay movilidad no hay visibilidad de los proyectos. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que en la mayoría de las empresas de construcción pues tenemos ese personal, ¿no? Que es el que se va dedicando a ir viajando a las diferentes obras, ¿vale? Puede ser representantes por países o por regiones o por provincias, y que evidentemente por causas del COVID pues no hemos quedado sin ojos, ¿no? Y al no tener ojos sobre las obras, la información sí nos va llegando por correo electrónico, pero sabiendo que a la medida de correo electrónico que llega un jefe de obra, que son unos 2.000 correos semanales para ordenar, imaginaros eso, trasladarlo luego a la empresa para decirle cuánto es el avance real de la obra. Y al no tener herramientas digitales de seguimiento, al final estamos a ciegas. ¿Qué ha pasado justamente con el problema que hemos tenido? Que muchas empresas han estado totalmente a ciegas o no hemos tenido que creer lo que nos han dicho los jefes de obra para saber si realmente el avance que llevamos era el que se estaba llevando a cabo. Y otro de los problemas que nosotros hemos detectado es que muchas veces las empresas se intentan digitalizar por ellos mismos sin contar con empresas realmente especializadas, realmente que nos dedicamos a la digitalización. Y bueno, esto hay un símil que yo siempre pongo, que cuando en la era del oeste, ¿vale? Cuando estábamos montados a caballo, tú le preguntabas a un jinete qué era lo que le hacía falta para correr más, y decían que un caballo más rápido. Y cuando realmente lo que le hacía falta para correr más rápido era un coche, ¿no? Y nosotros podemos hacer esa visión que es totalmente diferente y disruptiva, que podemos ayudar a esos procesos a que sean más eficaces para dentro de las empresas. Yo creo que es algo que tenemos que hacer hincapié, de que con todas las empresas de construcción se debe apoyar a empresas tecnológicas, porque siempre le va a dar una visión diferente. Ten en cuenta que una empresa tecnológica recibe muchos inputs y mucha información de necesidades de múltiples empresas de construcción. Y eso al final es un beneficio para las propias empresas. Vale, 4 preguntas que debemos hacernos, que nos tenemos que responder, ¿vale? A la hora de digitalizarnos, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo esa estrategia que se ha hablado anteriormente en las anteriores ponencias. ¿Qué tengo digitalizado y qué me falta por digitalizar? ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de empresas que nosotros tratamos ya tienen una gran parte digitalizada, la parte de planificación, la parte de costes, los ERP, la parte de seguimiento de lo que es
el sistema de gestión de los usuarios, pero luego la parte de digitalizar el campo es la menos digitalizada. O sea, muchas veces lo que se hace es cambiar los mismos software que ya existen, o sea, o por otros, pero la parte que no están digitalizadas no están cubiertas. ¿Dónde se producen las pérdidas económicas? ¿Vale? Que realmente es la parte de producción, ¿vale? En campo. ¿Por qué no digitalizamos lo que de verdad necesito? ¿Vale? Normalmente es por miedo, ¿vale? Muchas veces es por miedo o porque no queremos enterarnos de lo que ocurre realmente en la obra y dejamos que eso siga con el mismo sistema, ¿no? Habitual, ¿no? Y por ello, ¿dónde se generan los datos? ¿Dónde necesitamos capturar esos datos? Vale, ya voy a terminar, ¿vale? Voy a sacar la última ponencia para que lo entendáis bien, o un poco para que sepáis también lo que estamos haciendo nosotros ahora, pero tenemos que entender que si queremos generar Big Data, debemos capturar los datos en campo, y es todavía la tarea pendiente de las empresas de construcción. Por ello nosotros hemos trabajado en 5 puntos, ¿vale? Que voy a hacer un repaso rápido. Una de ellas es que, como sabéis, nosotros nos enfocamos en la captura de datos en campo, de la unidad de obra ejecutada, la planificación en obra la tenemos en el móvil y vamos dando input esos encargados de obra de manera sencilla de lo que se va realizando. Nosotros hemos metido una serie de elementos que entendemos que ayuda a cerrar el círculo de la digitalización de todos esos datos en campo a través de planos digitalizados. Gestión de informes en campo, ya sea de producción, de calidad, de seguridad y salud, y que luego eso nos sirva para generar ese Big Data y eliminar el papel definitivamente de las obras. Luego, un punto muy importante y que creo que va a ser un éxito, porque el BIM está muy bien, pero seguimos teniendo el problema de alimentar el BIM de lo que ocurre en la realidad de la obra, que hoy por hoy no se consigue, y nosotros ahora estamos trabajando en que a ese IFC le pasamos todos los inputs de lo que se va ejecutando en obra y los avances reales, en tiempo real. Creemos que es muy importante y muy interesante darle a la capa BIM la realidad de lo que ocurre en la obra. Sensorización, añadir los datos de sensorización, ya sea de terceros o nuestros creados propios, ¿vale? Pero nosotros tenemos la idea de que sea con terceros. Y ya por último, bueno, una herramienta que ya estamos utilizando que es pues justamente para, con el COVID, para no parar la cadena de producción de un proyecto, porque nosotros somos capaces de, en el caso de que alguien tenga diagnosticado COVID, saber los contactos durante los 14 días anteriores, con qué persona y en qué lugar ha estado, para saber a quién hay que poner en cuarentena si es necesario y qué parte hay que desinfectar. Y ya por último, un reto que tenemos las empresas tecnológicas, que además lo llamamos a través de la mesa de trabajo de digitalización de la PTEC. Hay que conseguir el dato estándar. Tenemos que comunicarnos entre todas las herramientas para que ese Big Data sea eficiente, ¿vale? Para que ese análisis sea eficiente de todo lo que capturamos, sea de planificación, sea de gestores documentales, sea de datos capturados en campo, etc. Tenemos que unirlo todo. Y aunque suene un poco fuerte, estamos preparados para una segunda oleada. Todavía nos queda mucho por digitalizar y cuando no será esto, será otros problemas, y creo que esto nos ha sacado un poco los colores y lo que nos tenemos que preocupar es bien en cómo debemos hacerlo. Y nada, sin más, perdona que haya corrido, pero bueno, quería ponerlo todo y perdona si he pasado de tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Finalizamos este bloque de Big Data IoT en el sector de la construcción y comenzamos con el siguiente sobre inteligencia artificial y machine learning o aprendizaje automático. Y comenzamos con el profesor Jorge Bravo Abad, que nos va a hablar sobre la inteligencia artificial para ciencia de los materiales. Jorge es profesor del Departamento de Física Teórica de la materia condensada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Y adelante, Jorge. Hola, buenos días. Lo primero, dejadme que dé las gracias al vicerrector y a la Fundación y a todas las organizaciones que han organizado este evento. En esta charla voy a cambiar un poco de tema y vamos a hablar un poco de un tema un poco científico. En particular, aquí lo que os voy a mostrar es mi trabajo en la frontera entre la inteligencia artificial y la ciencia de materiales. Si yo fuese uno de vosotros ahí sentado viendo esta charla por primera vez, lo primero que me preguntaría es, ¿pero qué tiene que ver la inteligencia artificial con la ciencia de materiales? La respuesta a esta pregunta en realidad es sencilla. Con inteligencia artificial, básicamente, uno lo que trata de hacer es reemplazar el método convencional de I+D en ciencia de materiales, basado principalmente en prueba y error, por un método inteligente basado en inteligencia artificial
que permita realizar una búsqueda acelerada, una búsqueda más eficiente de nuevos tipos de materiales con unas propiedades mejoradas respecto a los materiales que tenemos hasta ahora. Esencialmente, para hacer esto, lo que hacemos es pedir prestadas técnicas que han tenido mucho éxito en el campo de inteligencia artificial, en campos que han tenido tanto recorrido tecnológico como puede ser el reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes, y aplicamos eso a ciencia de materiales. Vamos a considerar cómo hacemos esto. Imaginaos que tenéis un montón de materiales y tenéis, sabéis la composición del material, la estructura, las propiedades químicas, mecánicas, respuesta óptica. Tenéis una gran base de datos de cómo se comportan esos materiales y de esa base de datos queréis extraer el conocimiento científico o tecnológico que permita construir o llevar a cabo un nuevo material con unas ciertas propiedades, como digo, mejoradas respecto a los existentes actualmente. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es aplicar digamos, una forma de trabajo que es la que resumo en esta transparencia. Por supuesto, no me da tiempo a contarlo en detalle, pero simplemente comentaros que utilizamos una técnica muy conocida en inteligencia artificial dentro del campo de Machine Learning, que se llama Deep Learning, la cual podemos alimentar con este gran conjunto de datos y obtener un modelo predictivo de gran valor y de gran potencia que nos va a permitir, digamos, hacer cosas que de otra forma no se podrían hacer. Y uno de los puntos más importantes de inteligencia artificial para materiales es la versatilidad del paradigma que representa. En la actualidad estamos involucrados en proyectos que tienen que ver con nanomateriales. Ya sabéis que un nanómetro es una millonésima parte de un milímetro, ¿de acuerdo? Son materiales que están diseñados a esa escala. Y con estos métodos podemos mejorar esos materiales, pero también estamos trabajando en materiales para escalas macroscópicas. Escalas macroscópicas se refiere a escalas de nuestra vida diaria, escalas de centímetros, metros. Y este es en particular el tema que creo que es de más interés para este evento. Y en ese contexto voy a presentar dos casos de uso bastante interesantes que hemos estado explorando. Como, digamos, proyectos digamos, adicionales a nuestro trabajo en nanomateriales. Uno es la mejora de la resistencia a compresión de nuevos tipos de hormigón. Esencialmente, utilizamos grandes bases de datos de distintos tipos de hormigón para predecir cómo generar un hormigón con una compressive strength, una resistencia a compresión mayor. Esta gráfica aquí, por supuesto, no voy a entrar en detalles, pero simplemente muestra cómo las predicciones de un modelo tienen muy buen acuerdo con las medidas realizadas en un laboratorio. Y lo mismo con aleaciones de acero. El acero es otro ejemplo interesante para ejercitar este tipo de modelos y ver cómo puede uno llegar a composiciones de acero innovadoras, en el sentido de que puedan tener una dureza muy mejorada respecto a los existentes. Y esta línea que veis aquí simplemente representa que la dureza predicha por nosotros y luego la medida realmente tienen un muy buen acuerdo. Y bueno, simplemente aquí comentar brevemente que toda esta actividad nos ha llevado a generar una iniciativa que creo que es pionera en España, que es la Red Nacional de AI para Materia Condensada y Ciencia de Materiales. La hemos puesto en marcha con el apoyo de la División de Física de Materia Condensada de la Real Sociedad Española de Física. Os animo a que miréis esa web y a aquellos que os queráis unir o hacerlo a través de la web o simplemente enviadme un email con vuestros intereses. Pues muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Jorge. Continuamos dentro de este bloque con Jorge Nieto Ramos, el director de la División de Servicios de Inspección Avanzada de la empresa Prisma, que nos va a hablar también sobre inteligencia artificial y machine learning. Por favor, Jorge, adelante. Quiero agradecer la excelente oportunidad para hacer esta presentación tanto a la Fundación, a la universidad, como a la Plataforma Tecnológica de la Construcción. Y os voy a contar algunos ejemplos de qué se puede hacer con Machine Learning, con inteligencia artificial,
en el mundo de la construcción en varias áreas. Y vamos a empezar, si os parece, por la más propia de los humanos, que es el diseño. Aquí os pongo unos ejemplos de unos... supongo que estáis viendo la pantalla que he compartido. Si no es así, por favor, os agradezco si alguien me dice que no. Se ve bien. Gracias. Esto que veis en negro son ejemplos de capiteles para un edificio y no han sido diseñados por humanos, han sido diseñados por un sistema de inteligencia artificial al que entrenándole con distintos tipos de capiteles y poniéndole distintos estilos, él es capaz de generar otros. Aquí tenéis otro ejemplo que va un poco más allá en arquitectura, que es diseñar las casas completamente. Se le puede introducir con una cierta modelización, no son las imágenes porque son estos grafos que dicen el tipo de espacios que tiene y cuáles son las relaciones entre ellos. En definitiva, se define una casa conceptual y le puedes pedir al sistema de inteligencia artificial que te la desarrolle en un estilo más moderno, en varios pisos, con distintas configuraciones. Esto ya funciona. Os voy a poner otro ejemplo en un vídeo que espero que se vea de lo que vais a ver son una distribución de un espacio en un plano, en hacer una planta de una vivienda, y nada de esto ha sido desarrollado por los hombres, ha sido entrenado el sistema y variándole las dimensiones de la planta, él acopla el mobiliario y los espacios de la mejor manera posible. Voy a poner un poco rápido, voy a hacerlo más lento. Entonces aquí tenéis algo que hace cualquier arquitecto cuando se pone a hacer plantas, tiene distintas disposiciones, coloca el baño, coloca las distintas dependencias. Esto puede hacerse completamente para un edificio y aquí podemos ver un ejemplo. Como digo, esto no es que se le hayan metido unas reglas diciendo, bueno, pues cuando pasa de esto, lo que se le han entrenado es con plantas. Es una manera hasta cierto punto parecida a lo que se hace cuando se entrena un arquitecto. Un arquitecto aprende a hacer plantas como haciéndolas. Y a partir de ahí, cuando se encuentra con un problema particular, pues lo adapta, aplica a esas dimensiones de este edificio o de esta vivienda para conseguir, por supuesto, que todas las habitaciones tengan un pasillo, tengan un acceso, dependiendo si hay un baño, bueno, una serie de características que ha aprendido. Otro ejemplo, pasando del diseño, sería el mantenimiento, y aquí os pongo ejemplos reales. El mundo de la inteligencia artificial, particularmente en el análisis de imágenes, en general, pero particularmente en el análisis de imágenes, requiere patrones. Entonces, donde hay patrones, donde hay cosas que se repiten, claramente el Machine Learning está, yo diría, bien indicado. Os pongo un ejemplo, líneas eléctricas. Las líneas eléctricas, no todos los apoyos son iguales, no todas las imágenes son iguales, porque la torre puede estar sobre vegetación, sobre terreno, distintas condiciones de luz tomadas en distintos ángulos, pero el hecho es que hay patrones. Entonces se pueden utilizar para identificar dentro de esta imagen que esto es una torre, se puede identificar que esto es una cadena de aisladores, los distintos equipos, o incluso se le puede entrenar para encontrar averías. Esto no es algo, algo que, por ejemplo, en Prisma estamos haciendo y utilizando, el reconocimiento automático de torres. Red Eléctrica estamos ahora mismo, precisamente, acaba de sacar en junio ya el Data Challenge, o sea, ha sacado un reto de decir, va a las empresas del sector, dame herramientas que sean capaces de hacer este tipo de cosas para mis líneas eléctricas. Hay otras grandes empresas dedicadas a esto. Os pongo, por ejemplo, Cepsa, esto está en su página web, entonces identifica la inteligencia artificial dentro del mantenimiento predictivo como un elemento clave porque, y ligándolo con lo que nos han contado anteriormente, cuando tienes una enorme cantidad de datos, manejar esos datos por los humanos es imposible. Entonces, en aquellas industrias como la industria petrolera que tienen ya introducido Internet de las cosas o tiene muy monitorizados sus procesos, tiene millones de datos, para ser capaz de obtener información útil de esos datos,
conviene que los metas en sistemas de inteligencia artificial. Hay que tener los datos, hay que tener el problema suficientemente modelizado y evaluar las predicciones. El punto clave en inteligencia artificial no es el proceso, no es la red neuronal. Ahí está bastante estudiado y bastante hecho. Normalmente en los casos reales el problema es tener el dataset, el problema es entrenar, tener datos para entrenar qué quiero buscar, dónde está la avería que quiero buscar. Bueno, como voy rápido, esto lo veréis, es otro ejemplo de un artículo en donde identifican una serie de elementos donde particularmente la inteligencia artificial sería aplicable al mundo de la construcción. Os pongo otro ejemplo real en el que estamos trabajando, pero ya en el ámbito de operaciones. El proyecto Enigma es un proyecto de I+D de red eléctrica que pretende resolver el enigma, por eso tiene ese nombre, de cómo gestionaremos una red en el futuro que va a tener millones de generadores, generación muy distribuida, muy colocada en el lugar del cliente. El coche eléctrico va a poder alimentar y devolver energía a la red, va a haber solar en los tejados y va a haber múltiples generadores de distintos órdenes de magnitud. Nadie en el mundo ha manejado una red de ese tipo, o se vuelve, y el anticiparse y saber cómo se puede manejar es millones de agentes actuando en el momento, pues una de las maneras que estamos intentando es ver con un modelo de inteligencia artificial aplicado a un área que es el de las operaciones. Hay un estado, de ese estado podemos conocer algunas observaciones, tenemos unas capacidades limitadas de acción y el modelo lo que se trata es de encontrar la mejor manera de resolver y llevar el sistema a un estado pues, que nos interesa en base a las observaciones y con las acciones que podemos hacer. Y para terminar, quería poner también realismo. Os pongo aquí un ejemplo de un índice de riesgos en la construcción de Willis Tower y, bueno, particularmente para la digitalización. Este es un índice que cubre 50 otros aspectos financieros, de regulación, de solvencia de clientes. Hay otros riesgos, obviamente, mayores que la digitalización, pero, bueno, la digitalización también hay que ponerla con realismo, hay que entender, no hay que dejársela llevar por el entusiasmo de los que nos gusta esto, porque hay que, la construcción maneja proyectos de enorme envergadura económica y hay que tener cuidado. Y por último termino pues con un ejemplo, esta gráfica, respecto a lo que debe ser, a mi juicio, lo que estamos haciendo ahora, un acercamiento universidad-empresa que nos permita unir las ventajas de ambos mundos y, en definitiva, llevar pronto al mercado a productos reales que sean realmente útiles, no solo vistosos, este tipo de tecnologías. Y nada más que daros las gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Terminamos este bloque de inteligencia artificial y machine learning.